Bueno, quizá usted se pregunte a qué se debe la lumbalgia, ese dolor que me ha acompañado por muchísimo tiempo y pienso que a lo mejor me tiene que acompañar toda la vida. Hoy está con nosotros el experto con quien vamos a tratar este tema, el doctor Rafael Sattler. Doctor, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bien, todo en orden. ¿Cómo me doy cuenta que verdaderamente ese dolor constante y ese dolor que me ha perseguido es una lumbalgia? Me tomo y tomo pastillas, hasta he hecho terapias, pero sigo con ese mismo dolor y malestar, doctor. Ok, primero hay que tener bastante claro que el dolor lumbar es aquel que se ubica por donde terminan las costillas en la zona de la espalda. Abajo, correcto, doctor. Y más o menos hasta donde está el pliegue de los glúteos. Entonces ahí ubicamos todas las vértebras lumbares. Y cuando hablamos de lumbalgia es aquel dolor que se origina generalmente en esa estructura. Lo que pasa es que en la espalda tenemos no solamente el hueso como vértebra en sí, sino tenemos ligamentos, tenemos algunos tendones, tenemos músculos y cualquiera de estas estructuras puede doler. Tenemos además, por ejemplo, vísceras en la cavidad abdominal, los riñones, digamos que son retroperitonales que están hacia la zona de la espalda, que también pueden producir dolor y a veces puede confundirse con dolor lumbar. Entonces la lumbalgia en la mayoría de los casos tienden a ser agudas de menos de un mes de duración y tienden a resolver en general casi que de forma espontánea. En aquellos casos en los que tiende a prolongarse un poco más de esas 4 a 6 semanas es cuando uno pues tiene que ir pues más o menos viendo a qué puede deberse o qué tipo de estudios podemos enviar al paciente para ubicar la causa. Ahora, doctor, esos momentos en que de repente hago un movimiento o alzo algo y siento, ¿verdad?, que se produce ese tremendo dolor que se queda, o por ejemplo, gente que está perennemente en oficios que lo hacen permanecer en una posición u otra, ¿esto podría causar esta lumbalgia? Correcto. Nosotros tenemos en la columna estructuras que nos ayudan a articularla, nos permite hacer rotación sobre la columna, nos permite hacer flexión o nos permite hacer extensión. Y ahí no solamente juegan algunas articulaciones facetarias que tienen, digamos que unen una vértebra con otra y le permiten hacer esos movimientos, sino también músculos. Otro aspecto importante es que no todos tenemos la misma anatomía. Hay pacientes que tienen una columna que tiene menos lordosis, o sea que es menos curva. Hay damas que tienen el sacro muy horizontalizado, entonces tienden a tener una curvatura mayor hacia la zona lumbar. Entonces estos pacientes tienden a hacer más dolor cuando se ven obligados a permanecer en posturas o en situaciones en las que esa estructura de músculo, hueso y de articulación está sometida a presiones, a peso y situaciones en las que pueden empezar a producir dolor. Generalmente esas se denominan lumbalgias mecánicas, que son por levantar algo pesado, por hacer algún esfuerzo, y esas estructuras pueden lastimarse en el procedimiento de levantar algo con una técnica no adecuada, y eso puede derivar en dolor, ¿verdad? Generalmente responden bien a tratamiento, ¿verdad? Ahora, doctor, el miedo de muchos y los que hemos pasado por una lumbalgia de este tipo es que esto de alguna manera, donde ya se repitió 1, 2, 3 veces, se pueda volver crónico. ¿Es posible? Depende la causa, de ahí la importancia de determinar qué estructura es la que está produciendo el dolor. En muchas ocasiones, probablemente el 90%, o sea, 90 de cada 100 personas que tengan un dolor lumbar por primera vez en su vida, se va a resolver y no van a tener necesidad de consultar o de seguir algún tipo de terapia. Ya en 10 de cada 100 personas el dolor puede recurrir y decir, bueno, me dio una semana, pasé 5 días mal, al mes siguiente estoy igual. Entonces, en estos pacientes, pues sí es recomendable empezar a hacer estudios. ¿Cuáles estudios? Exacto. Depende de la estructura que estemos investigando. Por ejemplo, las radiografías nos sirven para ver hueso, pero no vemos tejidos blandos, entonces no vemos los discos intervertebrales, no vemos los tendones, no vemos ligamentos, no vemos músculo. En la resonancia magnética probablemente nos funcione mejor para ver hernias de disco, para ver si esas hernias están comprimiendo alguna raíz en las vértebras. Nos sirve para ver también lesiones musculares. Y la tomografía axial nos sirve para ver hueso, pero tal vez de una forma más específica, en aquellos en los que pensamos que puede haber un absceso por un proceso infeccioso dentro de la vértebra o destrucciones vertebrales secundarias a neoplasias o algún otro tipo de enfermedad. Ahora, doctor, si usted apunta que ese cuadro de una lumbalgia en principio podría ser algo pasajero, ¿cuál es la recomendación básica en ese momento donde yo digo popularmente me jalé la espalda o siento o me quedé tieso muchas veces? Correcto. ¿Qué hago? ¿Le pongo calor? ¿Le pongo frío? ¿Le pongo alguna crema que tenga en casa? ¿Qué es lo más recomendable? Ok, hay una creencia popular
que en el momento en que hay un dolor de espalda lo mandan a uno a acostarse, le dice haga reposo, acuéstese, no se levante, no se mueva porque puede empeorar. Realmente la recomendación es mantener siempre cierto grado de actividad física y no postrarse en cama, ya que esto puede empeorar el dolor y disminuye la capacidad funcional de la persona. Entonces, solo en caso de que el dolor sea incapacitante, que uno diga no puedo ni siquiera moverme, se recomienda reposo inicialmente, pero que este reposo no sea mayor a un par de días. Y tratar de reincorporar a la persona a actividad física. Actividad física no es ir a alzar cajas de nuevo o ir a levantar peso de nuevo, sino actividad física es seguir su rutina diaria, idealmente ejercicios de estiramiento, ejercicios que nos ayuden, digamos, a distender un poco esas estructuras que pueden haberse lesionado. La terapia local no es tan efectiva. Lo que se recomienda, de hecho, son AINES, que son antiinflamatorios no esteroidales, que en algunos casos pueden utilizarse hasta por 4 semanas. Otro error que cometemos: me duele, me tomo una pastilla hoy, como me alivié, ya mañana no. Y en 3 días no, sí, es cierto. Entonces, si estoy con ese dolor, ¿cuántos días sería lo recomendable de estar tomando un antiinflamatorio con la certeza de que, ¿verdad?, estoy haciendo lo correcto? Normalmente se pueden utilizar hasta por 4 semanas. Va a depender de qué repercusión tenga. Si yo me agaché, hice algún esfuerzo y empecé con dolor, pero me estiro, hago algún tipo de movimiento, digo, no, ya me pasó, fue solo en el momento, probablemente no necesite utilizar nada. Es en aquellos pacientes en que hicieron un esfuerzo y quedaron con dolor y amanecen al día siguiente con dolor, que uno dice, no, un momento, ya llevo 24 horas con dolor, necesito usar algo. En esos casos, la recomendación es que sea hasta por 4 semanas idealmente. Ahora, doctor, para las personas que se ejercitan, ¿verdad?, que practican algún deporte o quieren ir al gimnasio, si están en esta situación, deben parar la actividad física, e incluso si somos de las que hacemos oficio, y el oficio que a veces también demanda de actividad física, ¿le ponemos un alto por unos días o no le presto atención a menos de que verdaderamente me duela? Pues sí, de repente uno lo que tiende a pensar ahí es qué tipo de ejercicio está haciendo la persona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy yendo al gimnasio a hacer sentadillas con peso y ese tipo de ejercicio, sí es mejor detenerlo. Lo que sí se recomienda es el ejercicio sobre todo de tipo funcional, o sea, ejercicio aeróbico, estiramiento y movimientos que no pongan en peligro el aumento del dolor. De ahí que depende mucho también la duración. Como les explicaba, si el dolor es súbito y cede espontáneamente, pues probablemente haya sido una contractura pequeña o alguna estructura ahí que se haya lesionado, pero que no tenga mayor repercusión. Si el dolor persiste, entonces sí es recomendable hacer estudios diagnósticos, buscar ayuda, porque puede tener una lesión que conlleve a problemas mayores si hacemos ejercicio y no tenemos cuidado. Excelente, doctor. ¿Alguna anotación más que va a hacer? Sí, me parece que yo creo que lo que tenemos que tener claro es aquellos pacientes que tienen dolor lumbar y que asociado a esto hacen un cuadro febril junto al dolor lumbar, o que tienen antecedentes de osteoporosis y hacen dolor lumbar, o pacientes que tienen antecedentes de algún tipo de cáncer que esté en tratamiento y hacen dolor lumbar, deben tener más cuidado, porque estos son lo que se llaman banderas rojas, que son las que nos alertan de que ese dolor lumbar no es el mismo dolor de una persona, un paciente sano que está haciendo ejercicio y de repente tiene una lesión, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes sí hay que llevar cosas con más calma y estudiarlo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información, por venir a compartir con nosotros aquí en casa. Que pase un feliz día, doctor. Que pasen muy bien. Cuando son las 9:27, hacemos una pausa, pero ¿saben qué? Cuando regresemos hablaremos de los individuos.